Hola, buenas tardes, Moy, ¿cómo estás? Hola Abraham, ¿cómo estás? Pues bienvenidos a La Llave una vez más. Les agradecemos mucho a todos los que han estado siguiéndonos en las redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, en Facebook y los podcasts completos están en Spotify y en YouTube. El día de hoy vamos a platicar un poco dándole continuidad a estos temas que hemos venido desarrollando. Eh, Vamos a platicar acerca de la conciencia y de la espiritualidad. Entonces, bueno, es un tema muy amplio. Más bien lo que vamos a ir haciendo es como abriendo algunas, pues como abriendo algunos panoramas acerca de la conciencia conectada con la espiritualidad, o más bien de la espiritualidad siendo accesada por medio de esto que le llamamos conciencia, ¿no? Entonces, aunque sabemos que es un tema bastante, digamos que se puede ir como puede ser bastante elusivo, justamente por la naturaleza de tanto de la conciencia y de la espiritualidad, pero hemos encontrado, bueno, creemos que hay cosas como muy concretas, experiencias que son muy comunes a todos y a través de las cuales podemos accesar a estas ideas que bueno, han sido como preocupaciones constantes en la humanidad, pues desde siempre. Sí, y además, como tratar de aclarar desde una vez que vamos a tratar de ejemplificar ciertos términos justamente para no divagar tanto, pero pues si en algún momento algún término que digamos pudiera causar algún conflicto conceptual o de eso, pues con mucho gusto nos dejan en los comentarios y podemos pues profundizarlo mucho, ¿no? Como Claro. justamente lo que hablábamos de la terminología del concepto de Dios, que termina Sí. siendo una cosa, pues ni siquiera de un podcast, sino de hasta una Sí, podría ser una tesis de licenciatura en... teología, ¿no? Algo así. Sí, y pues bueno, vamos a empezar hablando de esta idea de conciencia, ¿no? Conciencia es una palabra que utilizamos muchísimo y se utiliza de muchas maneras, pero a mí me gustaría como plantear la idea de conciencia como una especie de darse cuenta, ¿no? Es decir, no solamente el acto para decirlo de manera muy en su concepción más básica, no es solamente la percepción, sino es darse cuenta de este acto de percepción, ¿no? Es decir, la conciencia como pues, a esto, a lo que hablamos como ser consciente de algo, ¿no? Es decir, darnos cuenta, saber que estamos percibiendo, saber que estamos siendo testigos, saber que estamos observando, no en el sentido nada más de la vista, sino que estamos observando, que estamos atestiguando algo, ¿no? Lo que Sí, sea. y que además que esta conciencia, o sea, esta idea de conciencia se puede vivir en diferentes parámetros, ¿no? No solo la espiritualidad, sino también en la concepción del mundo, estas percepciones del mundo. Justamente era hablar antes cuando estaba yo preparando un poquito el tema, me recordé muchísimo de este libro, no sé si lo has leído, eh, eh, el de Ay, se me olvidó su nombre. Es la historia de la filosofía. De. eh, no recuerdo exactamente el nombre, pero es un libro que habla de una historia de una niña. Que. Ah, el de Sofía. El de Sofía, el Sí, mundo sí, de sí, Sofía. claro. Cierto, el mundo de Muy bien. Sofía que habla de la historia de esta niña, cómo empieza a conocer a un filósofo y este filósofo y empieza a mostrar las diferentes perspectivas filosóficas, ¿no? Por supuesto, muy del aspecto de vista, desde el autor, plantea como estas ideas de cómo la filosofía ha tratado de evolucionar con el tiempo, ¿no? En un principio tenemos, él lo planteaba, ¿no? De una manera, en un principio tenemos a Dios en el centro del mundo y después tenemos a un hombre, al hombre en el centro del universo, ¿no? Este cambio desde la historia de la filosofía. Claro. Entonces la conciencia misma, desde la percepción filosófica, ha ido cambiando y ha ido evolucionando para generar esta idea del darse cuenta, ¿no? Hoy, en la actualidad, en el siglo XXI, podemos hablar que la idea de esta percepción del darse cuenta no se encuentra ni Dios ni el hombre en medio del mundo, sino tenemos una segregación entre quienes creen que Dios está en el centro del universo
y quienes creen que la ciencia o el hombre está en el centro del universo. Claro. Tan es así que hay... ¿Cuánto número de religiones hay en el mundo, ¿no? Si de verdad creyéramos que la religión domina el parámetro mundial, pues no habría cientos de miles de religiones en todo el mundo. Claro. Y además sus derivaciones, todo lo que existe, ¿no? Sí, pues ahora que mencionas este libro del mundo de Sofía, que además a mí me parece un libro que es una excelente introducción como para toda esta idea del pensamiento filosófico. Yo recuerdo ese libro llegó justamente a esta casa hace muchos, muchos años. En la infancia. Más de 15, sí, no, muchos más. Y yo recuerdo que estaba leyéndolo, aparte fue una cosa así como, el libro se lee muy fácil, está muy, Sí, muy recomendable muy bien. para... Si no mal recuerdo, el autor, que lo pondremos en las fuentes y todo, es Justin Gardner, algo así, es un Ajá, noruego, sí. ¿no? Y esa manera de cuento va como justamente haciendo una historia de la filosofía, ¿no? Un recuento de la filosofía. Y yo recuerdo particularmente que cuando leí ese libro, y como que qué bueno que lo sacaste ahorita el tema, porque sirve muy bien como para dar una entrada de la que yo justamente quería hablarles de esta idea de la conciencia, ¿no? Cuando estaba leyendo este libro, hubo un par de capítulos que ahora no recuerdo exactamente. Recuerdo lo que me provocaron, aunque no recuerdo exactamente lo que decían, pero era como esta introducción al pensamiento filosófico que, que podríamos caracterizar como esta posibilidad de ser consciente de que estamos pensando, ser conscientes de que estamos reflexionando. No solamente pensar acerca de algo, sino realmente tener un punto de vista acerca de ese pensamiento. Es decir, la reflexión filosófica entendida como un pensamiento más allá del pensamiento, un pensamiento que puede observar cómo es el pensamiento, ¿no? De ahí pues toda esta preocupación como epistemológica en la filosofía moderna, ¿no? Que empieza justo bueno, no empieza con él, pero él es uno de las figuras como más importantes y que cristalizan muy bien esta preocupación de la filosofía moderna, que es Descartes, cuando dice pienso, luego existo, ¿no? Y que toda su preocupación es, bueno, cómo es que el pensamiento nos puede llevar a conocer la realidad más. En su caso, él de repente llegan a la idea de que el pensamiento racional nos puede llevar a conocer más la realidad que lo que tenemos en los sentidos. Sí, porque ¿no? además Es un estas tipo ideas de... Bueno, yo lo conocía como Sí. Descartes, ¿no? Ujú. Mala traducción, supongo. Ajá, de René Descartes. Ajá. Pero estas ideas justamente filosóficas nos permiten entrar en divagaciones. Tantos filósofos han entrado en crisis existencial Claro. por el hecho de el darse cuenta termina siendo Sí. una idea tan compleja y además tan abierta a todas las posibilidades que en este libro del mundo de Sofía, no voy a decir quién para no soltar spoilers, pero un personaje termina en la divagación de que él se da cuenta que es un personaje y que su existencia no es más que una dependencia de alguien más, de la Claro. escritura de alguien más. Y, Sí, eso está y, muy interesante y, para... ajá, además termina siendo como la conciencia al final nos muestra estas ideas de el ser consciente implica también poder perderse en la misma conciencia, ¿no? En esa conciencia, en esa conciencia de la existencia, qué soy y en base a qué existo. Porque Sí, sí, sí. ajá. Volviendo un poco como a esta idea en la filosofía, bueno, sabemos, ¿no? Que Descartes empieza con esta idea de la duda, o sea, él empieza a dudar de muchísimas cosas, empieza a dudar, y así es como llega a esta frase que ahora se ha hecho tan famosa, ¿no? Bueno, pues, o sea, puedo dudar porque tal vez mis sentidos no me están dando algo fiable, pero de lo que no puedo dudar es de que pienso, ¿no? Esa es, o sea, es porque esa es una relación inmediata, ¿no? No hay ninguna mediación, no hay ningún incluso entre los sentidos, y esto es muy interesante cuando hablamos como de esto espiritual. Ahora vamos a tratar de conectar con eso, pero incluso nuestros sentidos, para quienes utilizamos lentes, es muy claro que nuestros sentidos no son infalibles, ¿no? Tenemos podemos ver lo que nuestros ojos nos permiten ver, podemos sentir lo que nuestra mano nos permite sentir, pero no tenemos la seguridad de que lo que yo veo es el objeto en sí, sino más bien lo que yo veo es una representación visual del objeto, lo que mi ojo permite ver, ¿no? Entonces, si soy miope, bueno, con lentes puede uno ver, no instrumento, lo que sea, pero Por supuesto.
Pero, y suponiendo que lo que vemos es lo que es, ¿no? Entonces hay, en esta misma tradición filosófica, está, a mí me gusta muchísimo este inicio del mundo como voluntad y representación de Schopenhauer en el primer tomo, donde es el mundo como representación, donde él lo que hace es decir, no es que, o sea, siempre es un ojo el que ve algo, siempre es una mano la que siente algo. Y no hay nada que esté fuera de la representación. El mundo no es más que una representación. Yo no puedo ver el mundo como es, sino solamente puedo ver el mundo como es para mí, ¿no? Kant, un poquito antes de Schopenhauer, habla exactamente de lo mismo, ¿no? Que nosotros solamente podemos conocer el mundo de los fenómenos. Él hace la distinción entre el mundo de los fenómenos, que es el mundo para el sujeto, y el mundo de los objetos en sí, que es que le llama él, si no mal recuerdo, el noumeno, ¿no? El mundo donde están, por decirlo de alguna manera, el mundo de las existencias en sí mismas, pero que esas son incognoscibles. Nosotros lo que podemos conocer, de hecho todo el texto de la razón de la crítica, la razón pura, es justamente esta idea de que no podemos conocer más que los fenómenos, es decir, los objetos para un sujeto, y que estos objetos, al ser conocidos por este sujeto, entran en ciertas condiciones que no son condiciones tanto de la realidad, sino son condiciones de la mente del sujeto, como por ejemplo el espacio-tiempo. Kant ya decía que el espacio y el tiempo no eran atributos de la realidad, sino atributos de la mente. Que en la misma realidad se ven afectados, ¿no? Y algo, ¿no? Claro. O sea, porque también está esta idea de Einstein, de la idea de la relatividad del tiempo sobre los gemelos, ¿no? Está la anécdota de que si hay dos gemelos, uno se queda en la Tierra y otro sale en una nave espacial viajando a la velocidad de la luz, al regresar, sí. el gemelo cuando regrese va a ser relativamente más joven que el que quedó en la Tierra, porque el tiempo pasó de manera diferente. Claro. Y entonces hablamos de que esta realidad en la que vivimos termina siendo, pues, sí, justamente una percepción del momento en el que estamos existiendo, ¿no? A mí me gusta mucho ejemplificarlo, por ejemplo, yo y Abraham tenemos la profesión de músicos y ejercemos como en esos ámbitos, ¿no? En la educación, por ejemplo, cuando yo hablo con mis alumnos sobre el sonido, a veces es súper difícil, ¿no? Porque hablar, por ejemplo, de matemáticas, el alumno ve los números y justamente termina siendo difícil comprender algo que visualmente existe, pero nada más visualmente, ¿no? Yo les decía a mis alumnos, ¿cómo sabemos que el fuego quema? No porque lo podemos ver, sino porque pues la única manera de saber que el fuego quema es sentirlo, ¿no? Y tener esa percepción del tacto. Pero esto no implica, eso, por ejemplo, implicaría más bien que la limitante es que cada sentido se ve limitado por sus propias percepciones, porque alguien ciego no podría ver el fuego. Claro. Y también están estas personas que tienen esta enfermedad rara que te impide sentir, como tener todas estas percepciones, y ellos no podrían sentir el fuego, pero podrían verlo. Y entonces tendremos una serie de limitantes que al final termina siendo el mundo, sí, termina siendo una interpretación de lo que nosotros podemos percibir. Además, ¿cómo enseñamos música? Pues la música no se puede ver. ¿La música se puede sentir? Pues sí, pero, o sea, ¿cómo te explica un sentimiento? Claro. Hay quien, por ejemplo, esto es muy claro en la música, ¿no? La conciencia termina siendo esta idea de que en la música hay quienes... Yo tengo amigos que tienen como que dicen tener esta idea del oído absoluto, que ven colores cuando escuchan notas, ¿no? Y esa conciencia, ¿cómo se adquiere? O sea, es posible, o sea, es admisible. O sea, no sé, yo tengo ideas de colores con los sonidos muy claros, o sea, no es un visual o sea, no es como un visual. Ajá, es chistoso porque cuando, o sea, a mí hay música que tiene un color, o sea, indudablemente, ¿no? Que yo vea el color, no estoy seguro, o sea, no es como que aparezca una nube de color en esa música, pero algo interno, algo en mi percepción interna, automático, o sea, de manera prácticamente inmediata, asocia con color. O sea, hay cosas que para mí son blancas, o sea, esa música es blanca, hay música que es roja, hay música que es amarilla, música que es gris, música que es azul, o sea, eso no hay como no, pero ni siquiera tengo que pensarlo, o sea, simplemente llega
Y no es como una visualización, o sea, no es que vea, por ejemplo, cuando uno está con las sustancias psicodélicas, ¿no? Que es otro tipo de visuales. Este es otra, es mucho más interno, ¿no? Este es como que se siente muy adentro y es inmediato, ¿no? Eso es muy curioso Pero, porque además yo lo percibo de una manera ajá. muy diferente. O sea, la música yo no... A mí eso de ver los colores se me hace O sea, súper la extraño, sinestesia, ¿no? O ¿no? sea, Ajá. sí, yo más bien siento la emoción y de repente estoy sobre la música y está Ujú. alguien tocando o estoy tocando y de repente un acorde a mí me causa una sensación, pero no me causa un color como así. Ya. O sea, ahí está esta sensación de que de repente es una escala de agradable y Ajá. desagradable. Es como esa Ya. percepción de agradable y desagradable que termina siendo muy diferente a percibir colores. Y para Ajá. mí, imaginar colores termina siendo más bien una ilusión que he creado en base Ajá. al adoctrinamiento que he llevado dentro de la escuela de música. Ya. No es como que de verdad yo pueda percibir el azul. Ajá, yo no sé qué tanto está culturizado, por si es que existe el término, o sea, pero influido por la cultura, no sé. Yo sé que para mí son inmediatas algunas asociaciones con colores y no son excluyentes de otra, o sea, no es que la música ya no tenga para mí me lleve a ciertos estados anímicos o me lleve a cierto tipo de otras sensaciones, pero esta aparición como esta relación visual sí es muy fuerte, ¿no? Y no sé, a lo mejor tengo la idea de que habrá música en la que me cuesta más trabajo, pero hay otra en la que es inmediato, o sea, es como esto es de un cierto color, ¿no? O a veces combinaciones de colores, ¿no? O sea, por ejemplo, rojos, naranjas. Ahorita estoy pensando particularmente en una pieza y la pieza es muy roja pero muy naranja. A veces tiene mucha relación con la tonalidad. La tonalidad, o sea, ciertas tonalidades causan ciertos colores, ¿no? Pero tiene que ver cómo esté utilizada la tonalidad, cómo, o sea, es muy curioso, ¿no? Muy interesante. Y Pero además, bueno, esto va todo ajá, en englomeración como con la conciencia, ¿no? De repente, ay, perdón, en el carrito de los tamales. Ahí va a sonar. o de Pero, helados, o de helados, no por la sabemos. hora, ajá. Pero el ser consciente de esta realidad a nosotros o sea, hemos llegado a esa permuta de ser conscientes por el hecho de habernos involucrado de tal manera con esta Ujú. realidad, ¿no? Pero ¿en qué momento nos volvemos conscientes de la espiritualidad? ¿Tú qué opinas, Abraham, con respectiva a eso? Pues sí, para volver un poco como a conectar con esta idea de, por ejemplo, hablamos de Schopenhauer y de la idea de que el mundo es una representación de Kant y de la imposibilidad de conocer los objetos en sí, de solo conocer los objetos como están para un sujeto. Empezábamos hablando del mundo de Sofía, ¿no? Que es esta idea todo esto ha venido como del lado de la filosofía, ¿no? Entonces podemos ver un poco que siempre está una preocupación fundamental en la filosofía es el darse cuenta de cómo es la realidad, ¿no? O sea, o darse cuenta de cómo son las cosas, porque el término realidad puede ser muy complejo, puede tener muchísimas significaciones dependiendo de los contextos en los que se utilice. De hecho, en la filosofía alemana hay como varias acepciones de realidad, ¿no? Y está por un lado la idea del Wirklichkeit, que es un tipo de realidad como de realidad representada, pero también está el término que viene del latín, de realitat, ¿no? O sea, es muy variable, ¿no? Pero podemos decir que una buena parte de la filosofía se ha preocupado, sobre todo de la filosofía en tiempos, o sea, en lo que llamamos filosofía moderna, se ha preocupado por ver cómo son las cosas, ¿no? Cómo son realmente las cosas. Y además me parece que esta preocupación viene de la única, digamos, verdad, para no entrar en más Ajá. divagaciones, que podemos tener en conciencia. Y me parece que, si no todos, al menos la mayoría, y creo que todos llegaremos a esa verdad, que es la verdad de la muerte. Que es justamente porque el mundo de Sofía y la filosofía termina siendo tan, Claro. tan eh, directa, tan ecuánime con todas estas ideas, que es vamos a morir. Y Sí. entonces la vida tiene o no que tener un sentido, pero incluso en el no Ujú. tener sentido tienes que buscarle un significado a la vida, porque perdernos de esta idea del saber que vamos a morir es también renunciar a todo
a todo lo que puede haber detrás de esto, ¿no? A todo el aprendizaje Sí. y a Que esta... podría realmente, digo, para ir como paso a paso, podría no, el hecho de que vayamos a morir no hay una condicionante que nos lleve a decir que existe algún sentido, ¿no? Porque además, cuando se habla de un sentido, el sentido es un sentido para qué, ¿no? El sentido, ya el que algo tiene un sentido, tiene también un cierto grado de es decir, si la vida tiene un sentido es porque la vida debe estar dirigida hacia algo. Si la existencia tiene un sentido, debería estar dirigida hacia algo, ¿no? Y eso es algo que puede o no puede o en fin, eso yo creo que hasta podríamos hacerlo como un tema de otro podcast, justamente si hay un sentido en la vida, si querer asignarle un sentido en la vida no es una cosa muy utilitaria de ver nuestra existencia, es decir, utilitaria para qué, para irnos al paraíso, para llegar al nirvana, para lo que sea, pero al fin utilitaria, ¿no? O sea, es como de vivir, solamente vivir no es suficiente, o morir, solamente morir. Pero bueno, más allá de eso, lo que a mí me gustaría como ver, hacer este tipo de relación, ¿no? Entre toda esta preocupación de la filosofía moderna, por ejemplo, de tratar de conocer la realidad y de llegar a la realidad. Hay otro filósofo, y aquí justamente me va a servir mucho para conectar, Hegel, que hereda mucho el pensamiento kantiano, y él tiene un texto que se llama La fenomenología del espíritu. Y ya aquí tenemos el término Súper. que estábamos también diciendo, porque la conciencia y lo espiritual y todo, ¿no? Hegel en la fenomenología del espíritu, más o menos, lo que trata de hacer es decir cómo se va desplegando el espíritu en, en esta línea histórica, ¿no? Hay que recordar que Hegel es un filósofo del siglo XIX, pues tiene toda esta idea también es un filósofo que historiza el pensamiento, ¿no? O sea, que historiza la filosofía, que le da este despliegue lineal, teleológico, todas estas cosas, ¿no? Entonces, pero en la fenomenología del espíritu, toda la idea de Hegel, y eso a mí me gusta mucho, ahorita que ven, porque es como la parte favorita, ¿no? Para los que somos como músicos, pero él dice que el espíritu se va desplegando históricamente y se va desarrollando, y llega un punto donde el espíritu, a través de la reflexión filosófica, es consciente de sí mismo, puede tomar conciencia de sí misma. Este espíritu absoluto, indeterminado, que todo lo abarca, se va determinando, se va como concretizando, limitando, hasta que llega un punto en que a través de esta reflexión sobre sí mismo, como objeto de sí mismo, o sea, como que el espíritu se proyecta en un objeto y al darse cuenta que ese objeto es parte del mismo, como que recobra su unidad espiritual, lo que Hegel llama el espíritu absoluto. Hegel dice que esto se puede lograr a través de la reflexión filosófica, a través del arte o a través de la religión, ¿no? Y yo creo que no estaba tan... se critica mucho, ¿no? Es así como, no, es súper idealista, y Hegel desde luego tenía todos los vicios propios de un hombre de su tiempo, no podemos juzgar a Hegel bajo las... premisas de la actualidad. Ajá, claro, porque sería injusto con Hegel, sería injusto con nosotros. Pero esto que Hegel logra de que a través de la religión, a través de la reflexión filosófica o a través del arte, podemos como tener como este atisbo de la realidad en sí misma y no la realidad fenomenalizada, de esta realidad en la que tenemos muchísimos velos, ¿no? Y bueno, se llama fenomenología del espíritu, ¿no? Es decir, esta cosa espiritual que muchas veces nosotros tenemos la idea de que lo espiritual es lo religioso. De hecho, ya hablábamos en el episodio pasado cómo la religión puede ser un camino para conectar con lo espiritual, que es lo mismo que Hegel decía, ¿no? Como el arte puede ser un camino para conectar con lo espiritual, o la reflexión filosófica puede ser un camino para conectar con lo espiritual, ¿no? Sí, que además, por ejemplo, a mí me gustaría plantear esta idea llevando a la percepción de lo espiritual, esta idea de Jacobo Nelliman, no estoy seguro que así se pronuncie su nombre, pero vamos a dejar ahí en las fuentes para que puedan consultarlo. Bueno, Jacobo Nelliman planteaba una idea del el cristianismo intermedio, que era, y justamente lo plantea no solo en el cristianismo, sino en casi todas las religiones que se pueden
denominar como mayoritarias, que era la idea de que llega un punto en el que la conciencia de la misma religión nos permite dar ese salto y decir, bueno, ahora soy consciente de las acciones permitidas o aceptadas por la misma religión, ¿no? El hecho, por ejemplo, de amar al prójimo como a ti mismo, como que es una dificultad tremenda, ¿no? El hecho de pensar, tener la conciencia de amar a alguien que no conoces. Pues Y además, dependiendo. sí, ¿no? Bueno, pero esta percepción es dificilísima, o sea, alguien con un nivel de conciencia, digamos, materialista, pues esta percepción es, ¿cómo vas a amar al vagabundo de la esquina que además rayó tu coche? Por ejemplo, esas perceptivas. Claro. ¿Cómo podremos llegar a estas ideas de, incluso la idea de amar a Dios, ¿no? Esta percepción, ¿cómo llegas a amar a alguien que no es, no tienes bueno, materialmente no tienes un contacto directo con esa realidad, ¿no? Y estas realidades de llegar, por ejemplo, a las ideas del cristianismo intermedio que planteaba Nelleman, que era la de, bueno, llegas a este punto en el que la conciencia te permite ser partícipe de estos, digamos, dogmas de fe, pero de manera consciente, no por obediencia misma, sino por decisión o convicción, que termina siendo súper complejo, ¿no? El hecho también de caer en la conciencia de que la mayoría de las personas no somos decidimos, más bien no decidimos lo que hacemos. En realidad la mayoría de las personas somos partícipes de un contexto social y nos vemos involucrados dentro del contexto social, Claro. y entonces nuestra conciencia pues no depende de nosotros mismos, y nuestro desarrollo espiritual en general pues no es, pues sí tuviste algo que hacer, pero no fue en realidad ese algo, ¿no? Voy a soltar una idea muy escabrosa, ¿no? El mismo Buda, se prestaron condiciones sociales para que se desarrollara. Cristo tuvo que haber decisiones, ¿no? La decisión de María de haberlo tenido. Entonces fue partícipe de un contexto social que podría haber sido bien Dios, o podría haber sido la vida, o podría haber sido casualidad, ¿no? Cualquiera que fuese nuestra creencia misma de lo que está sucediendo, nos lleva y nos impulsa a tener este punto en el que decimos, bueno, el ladrón fue víctima de su contexto social, y nosotros también somos víctimas del contexto social, y ese contexto social nos permite acceder a ciertos niveles de conciencia que al fin y al cabo nos van a permitir como desenvolvernos en esta vida, y entonces entraríamos a otras ideas de estos progresos de conciencia, ¿no? El progreso de conciencia de que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Sí. Esta idea de... Bueno, esa idea es una idea muy curiosa, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hablamos de conciencia en este término, porque creo que muchas veces estas ideas están como conciencia y espiritualidad, está demasiado, por decirlo así, mistificado, ¿no? O sea, como de conciencia, mi conciencia es elevada y entonces nada más veo, o en la espiritualidad, como si la espiritualidad fuera... Me parece que hay mucho esta idea, y un poco por eso hablaba como de Hegel y de la fenomenología del espíritu, donde si hay algo previo, algo, digamos, sin velos, un tipo de existencia. Nuestra existencia, como la conocemos, es una existencia que está condicionada, justo como tú acabas de decir. Todo tiene condiciones, pero además es una existencia en la que parece ser que por esta misma razón del condicionamiento, no hay nada que se sostenga por sí solo. Es una existencia que está interconectada, donde dependemos de muchísimas circunstancias, donde dependemos. Entonces, este tipo de circunstancialidad, lo que nos muestra es un mundo cambiante, un mundo de interconexiones, que no quiere decir que sea más real o menos real, pero es un mundo de interconexiones. Pero pero estas interconexiones, ¿cómo se generan? ¿Quién las genera? ¿Qué las genera? ¿Cómo las percibimos? ¿Son conexiones absolutas o son conexiones relativas?
todo este tipo de entramado que hay en el mundo de los fenómenos, que podríamos decir, pues sí, en el mundo fenoménico, ¿no? El mundo de los fenómenos siempre tiene este entramado. ¿Qué hay detrás de este entramado? ¿Cómo podemos de alguna manera no quedar solamente en este tipo de trama, como que sería la primera cara del mundo, sino ir un poco más allá? Y yo creo que esto es lo que estas tradiciones espirituales han intentado, ¿no? Como usualmente no asociamos la espiritualidad con la reflexión filosófica, pero bueno, el mismo, o sea, el título de Hegel no es una casualidad, ¿no? Hay mucho de de hecho, la traducción inglesa de la fenomenología del espíritu, la fenomenología del espíritu en alemán es, no recuerdo exactamente los artículos, pero es algo así como Das Phänomenologische, des Geist o der Geist, una cosa así, ¿no? El término Geist como espíritu, ¿no? Y en inglés usualmente se traduce como fenomenología de la mente, of the mind, ¿no? Tiene esta idea de la mente. Y la mente y la equiparación de la mente con la conciencia, ¿no? Que es también otro lugar que me parece muy interesante. Pero bueno, para ir como aclarando esta idea, ¿no? Entonces, esto de lo espiritual, todos pensamos, como casi por inercia, que el mundo espiritual es un mundo más incondicionado, es un mundo más real, un mundo menos dependiente, ¿no? A lo mejor este mundo terrenal es un mundo condicionado a pues las cuestiones humanas, a la materialidad, a la impermanencia del cuerpo, al sujeto, pero pensamos que el mundo espiritual es un mundo más auténtico, un mundo más real, ¿no? Entonces hay incluso en esta idea muy, por Utópica. decirlo así, pues más que utópica, como muy poco reflexiva, o sea, esto de, pues ¿qué es lo espiritual? Pues lo espiritual es algo previo, algo más con menos condiciones, ¿no? O sea, asumimos que el mundo espiritual tiene menos condiciones que el mundo material, por decirlo así, ¿no? El mundo material tiene todas las leyes, pero de hecho hay quienes, bueno, yo de chiquito, se supone que pensábamos que en el mundo espiritual uno puede moverse libremente, puedes viajar de un lado a otro, no mueres, por ejemplo, ¿no? Hay todavía esta idea de que el espíritu no muere. De hecho, creo que hay una canción así, ¿no? Hay algún canto Católico, algo que creo que sí, algo. Del de la semilla, ¿no? Si tuvieras fe como un granito de mostaza o algo así. Algo así, ¿no? Pero porque que el grano de mostaza muere o algo así, no recuerdo ahorita bien, pero... Bueno, pero a mí me gustaría como centralizar esta idea, como centrar esta idea, y tú me dices qué opinas de esta percepción. Yo pienso que la conciencia es el camino para la espiritualidad en el aspecto en el que nosotros, esto lo decía Jean-Philippe en su libro de la Escuela del Espíritu Santo, que era la idea de que el aceptar lo que nos tocó vivir con esa condicionante, ¿no? Porque a todos nos tocaron vivir circunstancias diferentes y esas circunstancias no nos meritan ni desmeritan nada, ¿no? Pero tampoco nos ensalzan como en un aspecto en el que si yo, por las condiciones en las que decidí vivir, me volví fraile y santo, no implica que el niño que vivió en la calle con condiciones deplorables vaya a ser juzgado de una manera peor, ¿no? En realidad me parece que el camino de la espiritualidad está igual de alcanzable para todos, ¿no? Que es la percepción de aceptar esto que nos tocó vivir y de alguna manera traducirlo a un no sé si bienestar o encuentro consigo mismo, para de así descubrir el mundo y nuestra verdad propia. Sí, eso que dices es muy... a mí me gustaría como regresar sobre esa idea porque lo espiritual que está a veces tan mistificado, me parece que no es más que un ver las cosas más como son, ver la realidad más como es. ¿Y qué quiere decir ver la realidad más como es? Pues quién sabe, ¿no? O sea, puede ser un montón de cosas, porque la realidad a lo mejor tiene muchas capas. Ahora, si tenemos tiempo, propondremos otras, pero probablemente este podcast necesite más de un episodio. Pero claro, ver la realidad más como es, eso podría ser una forma... a mí me parece que eso está en la base de estas búsquedas espirituales, ver la realidad más como es.
¿Y cómo podemos ver más cómo es? Pues dándonos cuenta de las cosas, ¿no? Es un poco difícil que nosotros podamos apreciar algo si no estamos conscientes de eso algo, ¿no? Es un poco difícil que yo puedo tomar el café por inercia, ¿no? Y seguramente a todos nos ha pasado que llegamos, comemos por inercia y lo que queremos es eso, pero para poder apreciar todas las capas de sensaciones y todas las capas de experiencia que puede brindar el café, necesitamos tomar café con conciencia, darnos cuenta de que lo estamos saboreando, darnos cuenta de que lo estamos oliendo, de que estamos sintiendo las texturas. Yo, por ejemplo, ahora en podía sentir como así como los granitos de café que se quedaron acá, la parte líquida, las temperaturas, pero para poder apreciar todo eso que está en el café, necesitamos estar conscientes, ¿no? Sí, para darles cuenta, es una vida completa. O sea, claro. la conciencia no es. O sea, no es un paso que se sabe? pueda dar, ¿no? O sea, bueno, quién sabe, ahora a lo mejor hay algún iluminado. Ahí está la idea en la escuela Dzogchen. La idea es que, o sea, como que el salto es así, ¿no? O sea, puede haber caminos de preparación para que uno tenga disposición a dar ese salto, pero el salto es porque la conciencia siempre nos acompaña. Y entonces esa es otra. A mí también siento que puede ser hasta cierto punto afortunada esta equiparación del espíritu con la mente y con la conciencia, porque muchas veces tenemos la idea de que lo mental, esta confusión muy occidental de que lo mental es lo racional, ¿no? Pero bueno, no, desde luego no se agota en esto. De hecho, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el término en el budismo, el término tibetano, para mente, su traducción más adecuada sería mente-corazón, no nada más mente, ¿no? Pero eso más bien es una traducción que viene del occidental, ¿no? Pero la mente, la naturaleza de la mente o la naturaleza de la conciencia o sea, podríamos hablar de una especie de conciencia y mente, ¿no? Habíamos estado hablando en episodios anteriores, ¿no? Como dónde está la vida anímica. La vida anímica pues estaría en la mente corazón, ¿no? El alma, como se le quiera llamar, pero en un estrato todavía más, este estrato en el que nos damos cuenta de las cosas, ¿no? Entonces, nuestra mente y la conciencia, pues podríamos por lo mientras equipararlos, ¿no? Equiparar como que, o decir que la conciencia está en la mente, por decirlo menos, ¿no? Claro. Si no es que la mente es conciencia, ¿no? Sí, que además esta idea, por ejemplo, del darse cuenta, es muy consecuente a la percepción que planteaba Anthony de Melo en una de sus últimas conferencias, que después se hizo un libro, que es el de Redescubrir la vida, de los apegos, de cómo la conciencia, o sea, el darse cuenta, implica justamente desprenderse de toda esta contaminación. No. Que esta contaminación, voy a dar un término, espero no equivocarlo, social, que nos implica a esta cantidad de distracciones. Justamente Jacobo Grinberg lo planteaba en su libro En busca del ser, ¿no? Pasé tanto tiempo buscando que me olvidé de encontrar. Y esta percepción del darse cuenta, del tener eso, es soltar los apegos, soltar todas esas cosas que nos atan, que de alguna manera nos distraen de la vida. Eso lo planteaba Facundo Cabral, ¿no? Esas cosas que nos distraen de la vida misma, que nos implican. De hecho, Facundo Cabral tiene un libro muy, 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 muy interesante, que es no estás deprimido, estás distraído. Distraído de la vida que te rodea, ¿no? Sí, que puede sonar a una frase muy barata, pero en realidad es una frase muy profunda, ¿no? O sea, es un llamado a la conciencia, ¿no? ¿No? Ahora, sí. La pregunta aquí sería, bueno, ¿y qué es la conciencia, no? O sea, exactamente, ¿qué es la conciencia? Hablamos de la conciencia como esta facultad de darnos cuenta, ¿no? De atestiguar, pero ¿qué es? ¿Dónde está? ¿Tiene características o no tiene características? Sí, y por supuesto que no queremos caer en la divagación de la conciencia definida por la RAE, porque ya tuvimos un podcast hablando de los conceptos. Y bueno, esta idea de la conciencia como, pues sí, como el factor, hay quienes de hecho hasta utilizan conciencia como una ley moral, ¿no? Como sí, pues como una ley moral, un código
comportamiento, ¿no? No, sino la Hay, conciencia hay por dónde, ¿no? Pero la conciencia como como un camino esta hacia cosa esta facultad por la cual nos damos cuenta, este acercamiento a lo espiritual. esto que percibe, ¿no? Ajá. ¿No? Y que percibe cosas que usualmente no asociamos con lo espiritual, pero bueno, es cuando yo percibo con el oído, percibo los sonidos, tengo una conciencia auditiva, ¿no? Entonces sí está la parte del oído, pero también hay una conciencia de lo auditivo, ¿no? Y está la conciencia que percibe las formas visuales. Y la conciencia, hablábamos de la sinestesia, ¿no? Donde ya podemos hablar de una especie como de fusión de conciencias, ¿no? Sí, Antonio Melo, por ejemplo, planteaba en una de sus series de libros que era la de y la oración de la rana, la historia de un monje que estaba en oración, pero que dentro del lugar donde vivía había mucho ruido de las ranas, los árboles y todo estaba haciendo como mucho ruido que no le permitía como entrar en esta intromisión de su oración. Y entonces él, como era muy santo, gritó al cielo, silencio, y todo quedó en silencio. Y de alguna manera, cuando todo estaba en silencio, una voz interior le empezó a decir, ¿no? Y si a Dios le agradan tanto el croak de las ranas como el orar de tus salmos, ajá, es y entonces él en esta divagación de la existencia dijo, bueno, canta, y las ranas otra vez volvieron a sonar. Y entonces la reflexión era, entonces el monje aprendió verdaderamente lo que significa orar. Entonces es justamente esta percepción del darse cuenta que en todo en lo que estamos tiene una relación con el todo lo que somos. Y que sí, esa conciencia del todo lo que estamos con el todo lo que somos nos acerca a esto que es el camino de la espiritualidad. Que podría ser un camino donde lo único que intentamos hacer es ver las cosas como son, ¿no? A lo mejor, no es que así sea, pero siento que una buena posición, dado que esta idea de lo espiritual está tan mistificada y tenemos tantas preconcepciones acerca de lo que es lo espiritual, como que una buena manera de ir a buscar lo espiritual sería decir, bueno, pues a ver qué es, ¿no? A lo mejor es la desesperación y darnos cuenta que nada no tiene sentido existir, o sea, no que eso sea deseable, yo no quiero eso, no, tampoco pienso que sea así. Pero siento que un buen punto de partida para buscar lo espiritual es asumir que puede ser cualquier cosa. Que no necesariamente tiene que ser. Creo que tenemos esta idea muy cargada de que lo espiritual tiene que ser algo mágico, extraordinario, donde volemos. Y eso es entrar a la búsqueda con un montón de conceptos que tal vez nos nubla, ¿no? Porque justamente el problema de esto es que estamos obnubilados con un montón de cosas. Creemos que las cosas son de una manera que a lo mejor no son. Y el estar como cargado, o sea, si uno empieza a buscar algo que no sabemos qué es, dándole tantas cargas, va a ser un poco difícil que encontremos lo que está, ¿no? Creo que una cosa que pasa, esto está un poco... Puede ser un poco divagante, pero una cosa que pasa generalmente es con esta idea del amor, ¿no? Nosotros, como tenemos tan cargada tenemos tantas preconcepciones sobre cómo debe ser el amor, cuando nos dicen, no, pues ama al prójimo o ama a Dios, dices, qué difícil, porque pensamos que el amor, me parece que cuando lo sentimos muy difícil es porque pensamos que el amor tiene que ver con el amor como... Con esta percepción carnal. Pues más allá romántica, de lo carnal, como un tipo de derivación del amor romántico, donde cuando estás enamorado ves a esta persona y la idolatras y quieres, o sea, ves que es lo más maravilloso, o sea, como que, y además sientes una necesidad de estar con esa persona. Algo a lo que yo llamaría más un estado de adoración y de apego que de amor, ¿no? Pero si el amor es simplemente el poder observar con conciencia, es decir, tener conciencia de qué es, uno podría amar hasta el micrófono, podría uno amar las plantas, podría uno amar a los animales, podría amar a los semejantes, ¿no? Y es un poco, creo que respecto al amor, por ejemplo, es
es un poco lo que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Que eso ya es una idea también bastante, bastante compleja, pero nosotros mismos no es que nos veamos más fuertes, más poderosos, más increíbles, más bellos, más... Nosotros mismos más o menos nos vemos como somos, nos conocemos bastante bien y nos aceptamos. Entonces, como, bueno, siendo sanos, ¿no? Habrá casos tal vez más extremos, pero usualmente nosotros tenemos una cosa donde con nosotros mismos decide, ¿sabes qué? Yo te acepto, sé que tienes miedo, sé que tienes limitaciones, sé que tienes fallas, sé que tienes virtudes, pero te acepto, te veo como eres y quiero tu bienestar. Y quiero tu bienestar libre de... Claro, ahí es donde podemos empezar a meternos ideas, ¿no? Porque a veces ni siquiera nosotros mismos nos dejamos ser libres con nosotros y entonces creemos que tenemos que ser ciertas cosas. Pero más o menos, por decirlo de alguna forma, más o menos tenemos un tipo de aceptación con nosotros que si nosotros a los demás les aceptáramos y les permitiéramos esa flexibilidad que nos permitimos a nosotros, pues a lo mejor descubriríamos que amar es mucho más fácil, ¿no? Porque eso que sentimos con nosotros debería poder ser expansivo, ¿no? En la idea del amor. Lo demás tal vez ya sean como cosas... yo alguna vez tenía una plática muy interesante, ¿no? Hace no mucho. Y recuerdo que esto fue como súper... Bueno, yo pensaba, ¿no? En esta idea de cómo podemos sentirnos amados. Y creo que esa es una muy mala pregunta, ¿no? O sea, no podemos sentirnos amados. Nosotros podemos sentir que amamos. Pero sentir el amor es expansivo, ¿no? No es hacia acá, es expansivo. Expansivo con mi ser, expansivo con otros, pero bueno, eso... Sí, que además la conciencia misma del amor implicaría entender que nadie está obligado a amarnos, ni nuestros padres. O sea, que el amor no implica dependencia ni obligación. Que de hecho hay un proverbio muy en la Biblia, de los proverbios de los que hablaba sobre el amor todo lo puede, el amor es... Y estas circunstancias que nos permiten entender y entendernos, abren estos panoramas a la existencia de esta conciencia, que en realidad esta conciencia implica el soltar, el dejar ir todos, y dejar ir todas las circunstancias mismas incluso la misma esta que planteaba Jacobo Neyman sobre el pecado, ¿no? La capacidad de pecar, ¿quién la tiene? Porque en realidad pecamos cuando somos conscientes de nuestras acciones, pero la pregunta es ¿cuándo somos conscientes de nuestras acciones para poder caer en el pecado? O cuando somos conscientes en realidad, porque la conciencia es una dificultad o una simplicidad tan grande y nosotros estamos tan complicados que no podemos acceder a ella, ¿no? Una simplicidad tan de estas ideas que terminan siendo tan sencillas, pero nuestra vida es tan compleja porque así lo decidimos, además porque son constructos sociales que nos impiden acercarnos a las cosas simples. Las cosas simples terminan siendo... Sí, y que es simple, que es complejo, pero por ejemplo, preguntábamos, ¿no? Hace rato, pues, ¿qué es la conciencia, no? ¿Dónde está la conciencia? ¿Qué podemos decir de la conciencia? Bueno, podemos decir que tenemos una conciencia visual, que tenemos una conciencia auditiva, una conciencia táctil, una conciencia olfativa, una conciencia... ¿Cuál me falta? Visual, auditiva. Olfativa, del gusto, ¿no? También tenemos esa posibilidad de conciencia de probar, ¿no? Y aparte de esa conciencia tenemos también la conciencia que se da cuenta de esas conciencias, ¿no? O sea, la como lo que en algunas tradiciones es como este sexto sentido, ¿no? El sentido, la mente, ¿no? La mente donde estas conciencias se unifican y esta mente que además no solamente es consciente de los estímulos visuales, táctiles, olfativos, auditivos, sino que también es consciente de los pensamientos, de las emociones, de los deseos, de los impulsos. Hay esta conciencia, ¿no? Que también está ahí, ¿no? Nosotros no solamente podemos darnos cuenta de lo que vemos, también podemos darnos cuenta de lo que pensamos. Yo puedo darme cuenta que estoy pensando. Es un grado más sofisticado de conciencia, o no, para no decirle más sofisticado, es un grado un poco más profundo de conciencia, ¿no? Pero también me puedo dar, o sea, yo, aparte de que me puedo dar cuenta de que oigo, me puedo dar cuenta de que estoy pensando sobre lo que oigo, o de que estoy sintiendo sobre lo que escucho, ¿no? Ese es un grado de conciencia. Y este mismo grado de conciencia podríamos darnos, o sea, podría ser como siempre amplificado, ¿no? Es darme cuenta que me estoy dando cuenta de que me estoy dando cuenta de que pienso, ¿no?
sea, Sí, que siempre termina siendo una... puede ir como a un, o sea, siempre esta conciencia, ¿no? Pero lo que sí podemos decir de la conciencia, al menos yo pienso que hay dos cosas que podemos decir. La conciencia no tiene límites, es decir, no hay algo de lo que no podamos darnos cuenta. No podemos ver todo, pero no hay algo de lo que no podamos darnos cuenta, ¿no? Es decir, nuestra conciencia, nosotros no es que no podamos ver el universo, o sea, nuestra vista y nuestros sentidos nos impiden ver las estrellas, pero nuestra conciencia, nosotros podemos pensar en las estrellas, podemos pensar en cualquier distancia, no hay límites para lo que, o sea, podemos pensar en cualquier cosa, podemos pensar en un ser que no existe, podemos pensar en un ser que desafía las leyes físicas, o sea, nuestra conciencia no pare, y eso está en la conciencia, ¿no? Es decir, cuando lo pensamos, entra en este flujo de conciencia y no tenemos límites, ¿no? Sí, además tampoco esto implica que las mismas cosas no existan, Sí, sino sí. porque o sea, la mente pueda ser capaz de construirlo también implica que la mente no sea capaz de verlo, o como esta realidad en realidad en la que no es construir sino ver, y en la otra no es ver sino construir. Sí, sí, sí. Ambas realidades terminan siendo parte del mismo camino, que es alcanzar Claro. la espiritualidad y formar parte de este mundo que nos permite, además, entender el entender. Y eso termina siendo súper complejo, ¿no? Sí, sí, sí. Y a mí o sea, esta característica ilimitada de la conciencia, que la conciencia como que no está sujeta a una cuestión, o sea, nuestra conciencia es capaz de darse cuenta de todo. Y la otra que me gustaría señalar también es que la conciencia es increíblemente nítida, es decir, nunca está nublada. Cuando nos damos cuenta de algo, nos damos cuenta con una claridad. Incluso si soy miope y veo todo borroso, me doy cuenta con mucha claridad que soy miope y veo todo borroso, ¿no? Realmente cuando soy consciente, hay una nitidez tal y una claridad en lo que me doy. O sea, la conciencia no tiene límites y es totalmente clara, ¿no? No hay como que, ¿no? Entonces, estas características de la mente son bastante llamativas, ¿no? Entonces, a partir de este trasfondo mental de todo claridad, de no estar limitada, ¿no? Supongo que a veces lo que pasa es que pensamos que nuestra mente es limitada porque entonces confundimos nuestra mente con nuestros sentidos, con el alcance de nuestros sentidos. O sea, nuestra visión es limitada, eso sí, nuestra audición es limitada, pero la mente, ¿cuál sería su límite, no? Sí, por supuesto, además que la mente tiene esos parámetros inconcebibles que nosotros mismos hemos traducido, como la ciencia misma ha traducido la mente como el espacio inexplorable, ¿no? Que no se conoce Sí, ¿no? nada de ¿Dónde él. está la mente? O la mente existe o no. O sea, bueno, por el tiempo tal vez podríamos simplemente dar, o sea, lo más que podemos hacer es lanzar como algunas preguntas, ¿no? ¿Esta mente o esta conciencia existe o no? ¿Existe la conciencia o no existe la conciencia? Sí, por ¿No? supuesto. ¿Es algo que exista o no es algo que exista? ¿Es una facultad o es un ente? ¿No? Es como una especie de alma de lo que se podría decir, o sea, y si es un alma, la misma idea de decir si es un alma, entonces quiere decir que tiene ciertas características, ¿no? Características en ciertos sellos, ¿no? Y si tiene ciertos sellos, pues eso tendría ciertas implicaciones, pero, pero, pues sí, esta idea de la conciencia, de la mente, y su Pero, conexión con lo espiritual, que a mí me gustaría plantear esto, o sea, desmitificar la idea de que lo espiritual es algo, sino simplemente a través de la conciencia tratar de darnos cuenta de lo que, de qué hay detrás de este entramado de condiciones, ¿no? Como creo que vamos a cerrar pronto. sí, bueno, ¿tienes alguna idea para cerrar? Pues me ¿Cómo gustaría estás? nada más como poner esta, ¿no? O sea, esta idea de como más bien abrir, invitar a reflexionar sobre conciencia y espiritualidad en estos términos, ¿no? Es
lo espiritual como esto que está atrás del entramado condicionado, ¿no? Entonces todo tiene condiciones, ¿no? La mesa, los micrófonos, nosotros, el café, todo tiene condiciones, tiene existencia gracias a un increíble tejido de condiciones. Y cuando buscamos lo espiritual, a lo mejor lo que estamos buscando es no solamente quedarnos con la primera impresión de este entramado de condiciones. No que este entramado de condiciones no sea algo espiritual. Y algo espiritual en el sentido de algo que existe, ¿no? Algo que tiene existencia real, tangible, con efectos, importante, trascendental incluso, ¿no? Pero a veces me da la impresión de que mucho de la búsqueda espiritual es ver un poco, no nada más quedarnos con la primera impresión de este entramado de condiciones, y una condición indispensable para poder ver un poquito más allá de este entramado que se nos aparece inmediatamente, sería justamente tener conciencia de lo que estamos viendo, ¿no? Y a través de esta práctica de conciencia de lo que estamos experimentando, de lo que estamos viendo, podemos ir viendo más allá de este entramado de condiciones y ver que este entramado de condiciones tal vez es una de las múltiples capas de existencia que hay, ¿no? Sí, además a mí me gustaría bueno, me gustaría cerrar con el cuento de Anthony de Melo, pero antes nos despedimos. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos como Podcast La Llave en YouTube, en Spotify. Ajá. Ahí pueden escuchar esta idea completa. Y si encontraron fragmentos, pues esos fragmentos los pueden encontrar. Y además el link para el completo en Facebook y en Instagram, ¿no? Sus comentarios, así ha sido como apenas plantear algunas. Yo creo que haremos un par de episodios más acerca de estas pues divagaciones hasta cierto punto, pero sus comentarios nos van a ayudar muchísimo. Es un tema bastante pues es profundo. que no es un tema, ¿no? Es hablar de conciencia y hablar de espiritualidad es muchísimo, ¿no? Intentar conectar dos ideas pero que parecieran muy claro, lejanas, pero que terminan siendo muy afines. Sí, y tal vez esto, ¿no? De saber, por ejemplo, cuáles son como sus opiniones acerca de la espiritualidad, de la conciencia, o sus experiencias acerca de esto, pues nos van a enriquecer mucho y nos ayudarían también mucho a ir dirigiendo esto, porque yo creo que prácticamente por medio de estas dos puertas de entrada, la espiritualidad y la conciencia, que me parece que son de alguna manera la misma puerta, pues podemos ir por cualquier tipo de experiencia humana y hasta no humana, tal vez. Entonces, pues sus comentarios y todo nos pueden ayudar mucho como para ir dirigiendo, ¿no? Sí, claro. Por dónde entrar a y esto. llegar a todas estas ideas. Y bueno, como cerrando con esta idea de la conciencia, del mismo darse cuenta y el aceptar el mundo, me gustaría como invitar a la reflexión sobre un cuento del darse cuenta, pero llegar al mundo y soltarse al mundo tampoco implica dejarse ir como gorda en tobogán. Esta idea de Anthony de Melo en El canto del pájaro, el zorro mutilado. La fábula del místico árabe Sadí. Un hombre paseaba por el bosque, vio un zorro que había perdido sus patas, por lo que el hombre se preguntó cómo podía sobrevivir. Entonces vio llegar un tigre que llevaba una presa en su boca. El tigre ya se había hartado y dejó el resto de la carne para el zorro. Al día siguiente, Dios volvió a alimentar al zorro mediante el mismo tigre. Él comenzó a maravillarse de la inmensidad de la bondad de Dios y se dijo a sí mismo: voy yo también a quedarme en un rincón, confiado plenamente en el Señor, y éste me dará cuanto necesito. Así lo hizo durante muchos días, pero no sucedía nada. El pobre hombre estaba casi a las puertas de la muerte cuando oyó una voz que decía: oh tú, que te hallas en la senda del error, abre tus ojos a la verdad, sigue el ejemplo del tigre y deja ya de imitar al pobre zorro mutilado. Y bueno, invitándolos a reflexión, nos vemos en el siguiente podcast. Nos vemos.